Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, nos habla de esta visita que hace Jesús en la casa de Marta y de María, dos mujeres que salen a su encuentro. Hay que tomar en cuenta el contexto. Lucas es uno de los escritores más analíticos, porque ha tenido tiempo de compilar información, de reflexionar, de hacer una estructura literaria, una estructura teológica, al final de cuentas una intencionalidad muy definida, muy concreta, para mostrarnos la novedad de Cristo frente a los negados de la historia. De hecho, Lucas ni conoció a Jesús de primera mano. Lucas no fue apóstol de Jesús. Lucas escribió de repente tardíamente este evangelio. Según algunos especialistas, Lucas refleja primero el ideal de lo que debería ser la iglesia, pero también recogiendo la experiencia ya de las primeras comunidades, que van intentando seguramente, después de la partida del Maestro y su presencia gloriosa en la Eucaristía, en la palabra, en el testimonio de la comunidad, sobre todo de aquellos que han tenido experiencia viva de aquel que ha venido a darnos vida nueva, habían varias tendencias, habían varias opciones, habían varias maneras de vivir la presencia del resucitado. Y de alguna forma en este pasaje, en estas dos mujeres, Lucas quiere reflejar las dos perspectivas. Lo que hace rato decía, no para contraponerlas. No se contrapone la acción frente al espíritu o la espiritualidad. Tampoco se contrapone la meditación, la contemplación, la espiritualidad frente a la acción. Lo que sí hay que buscar un equilibrio, porque lo uno le da sentido al otro. Pero si nos quedamos solamente en la contemplación y en la meditación, es un riesgo de los espiritualismos. Si solamente hacemos la acción por la acción, hay un riesgo del activismo. Entonces, como iglesia, como creyentes, debemos buscar ese equilibrio. Sin embargo, vale la pena también reflexionar el acontecer de la iglesia, de las comunidades. Padre Esteban, es triste cuando mucha gente, se queja de que cuando acude a una parroquia nunca le encuentra disponible al sacerdote porque siempre está ocupado haciendo proyectos sociales, atendiendo otro tipo de acciones que no necesariamente le corresponden, como docencia universitaria, docencia escolar. Hay tantas historias que usted que nos ve las debe conocer mejor que nosotros. A veces realmente los religiosos, por de repente la magnitud de la estructura de la iglesia y las obras que tenemos, nos perdemos en aquello, Padre. Tal vez queremos estar a la par del mundo, ¿no? Algunos servidores de la fe nos hemos convertido en ejecutivos cristianos, ni nosotros tener tiempo para Dios. ¿Y qué significa no tener tiempo para Dios? No significa estar ahí encerrado en el cuarto, poner música gregoriana, poner músicas extrañas que les gusta a muchos sacerdotes ponerlas, y con eso y hacer sus meditaciones, que está muy bien. No estoy diciendo que eso está mal, que está muy bien y creo que debería ser eso lo fundamental, pero nos convertimos lamentablemente en ejecutivos cristianos que hemos puesto ya límites a la atención pastoral, porque algunas personas, algunos sacerdotes también tienen que vivir, y lamentablemente el sostenimiento de la iglesia también es una de las causas también para que el sacerdote pueda dejar su parroquia. Pero ¿por qué digo esto? Fíjense qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Abraham y Sara están a la puerta de la tienda, no están adentro, no están haciendo cosas, están ahí. Y de pronto vienen tres personas, y según los padres de la iglesia, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no hacen ningún gesto que vaya en contradicción de la tradición judía de atenderlos. Comienzan a atenderlos, comienzan a ponerse cómodo con ellos. ¿Esta atención será estéril al final? No será estéril. El sueño que ellos tenían, Abraham y Sara, más adelante será recompensada. ¿Cuál era? Tener un hijo. Porque Sara no podía tener hijos. Fíjense, cómo la atención
cómo la preferencia que podemos poner hacia las personas que necesitan de nuestra hospitalidad siempre va a tener recompensa. Téngalo por seguro. Lo que hoy hagamos, en el futuro seguramente vamos a recoger. Por eso es importante, yo había puesto aquí entre mis notas, acción y contemplación, pero escuchándoles a ustedes, voy a cambiar contemplación y acción. Para que nuestra actividad, las cosas que realizamos, para que no quede estéril, tiene que haber esta contemplación, así como María. Ponernos a los pies de Jesús, escuchar la palabra, hacernos discípulos, hacernos otros Cristos y compartir esta experiencia de Dios hacia las demás personas. ¿Y cómo lo conseguimos eso? Con la intimidad personal, con la serenidad, con la paz en el corazón. Porque de nada que tengamos tener buenas ideas, que el mundo nos puede ofrecer buenas ideas, pero si no está impregnado con la presencia, con la escucha, ponernos a los pies de Jesús, ponernos a los pies de la presencia del Espíritu Santo o del Padre Celestial, de veras, todo va a ser inútil. Podemos tener lindas evaluaciones, que ha habido mucha gente este año, que la gente está respondiendo, bonitas cosas. Pero si no se ve con ojos cristianos, como dice San Pablo más adelante en la segunda lectura, habla de una madurez cristiana, de veras, todo puede ser inútil. Y vamos bregando en esto varios años, considero que ya, como decía el Padre Santo, dejemos que el Espíritu de Dios empiece a hablar. No le neguemos al Espíritu de Dios, porque es mejor nuestros intereses personales que escuchar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios Padre en todo lo que hacemos. Sin duda, la acción pastoral es precisamente fruto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. La contemplación, el estar junto al Maestro, el escuchar su voz, de alguna manera define con claridad el camino pastoral, que después, sin duda, tiene que desembocar en una acción, si no sería estéril. Sin embargo, si no escuchamos el Espíritu Santo, si no estamos atentos a la voz del Señor, es cuando somos ejecutivos cristianos, un funcionario más de la parroquia, un funcionario más de esta estructura llamada iglesia. Cumple su función, recibe su paga y bueno, después nadie sabe qué pasa. Esa no es la actitud del creyente, menos la del ministro, porque se supone que escucha primero la voz del Señor y la voz del Señor le va a mostrar con claridad cuál es el camino que tiene que seguir. Por eso es importante escuchar primero, orar antes de una acción, ore. Dígale al Señor, muéstrame el mejor camino, dame la luz que necesito para que mi acción no caiga en el vacío, que no sea mera actividad porque tengo que hacerlo o porque de esa manera muestro que estoy trabajando. No, lo más difícil siempre es el trabajo, aunque no nos cueste entender el lenguaje, el trabajo con las almas. Antiguamente se decía hacia los padres, el cura de almas, el pastoreo de las almas. La nomenclatura ciertamente no corresponde, pero seguramente si el espíritu de la persona no está sanado, no está en paz, su accionar será en consonancia con aquello. Madre, lo que acabo de decir, ¿qué piensas respecto a eso? A veces descuidamos o incluso en un mundo tan cosificado, tenemos la tentación de no prestarle mucha atención al espíritu. Yo creo que el mundo está cambiando de una manera tan vertiginosa. Antes se decía que cada 5 años cambiábamos y cambiaban las cosas. Ahora es cada minuto, nos traen información, los medios de comunicación, tantas cosas que nos va presentando el mismo mercado. Entonces, somos hombres y mujeres que el mercado nos utiliza para consumir, para inclusive ideológicamente consumir ideas, consumir noticias, consumir muchas cosas. Nosotros podemos tener mucha teoría, pero en realidad la esencia, que es el espíritu que está en lo profundo de nosotros, de cada hombre y mujer, está ahí como dormido. Todo esto lo va como durmiendo, tranquilizando, y se van perdiendo muchos valores, muchas cosas que son esenciales en la vida. Hasta ese momento de descansar,
de pasar un rato o leyendo lo que sea, se va perdiendo y pensamos que el descansar, el estar un momento inclusive reflexionando o lo que sea, es perder tiempo. Es perder tiempo, porque ahora lo que importa es ganarle al tiempo y hacer más cosas y tener más cosas. Inclusive en valores como los de la familia, que la acogida, el llegar, el compartir, el estar reunidos, inclusive nosotros también los sacerdotes, los religiosos, estar ahí con estas familias que visitamos, con las que evangelizamos, estar con ellos, nos parece a veces perder tiempo, escucharlos, mirar sus inquietudes, verlos con sus miedos, con sus temores, es perder tiempo para muchos. Y esto entonces nos va debilitando, el espíritu se debilita. Porque yo puedo ser teóricamente un consumidor de noticias, de ciencia, de conocimiento, pero el espíritu lo voy haciendo que se debilite, que no tenga esa fuerza para poder buscar lo que Dios me pide a mí en este momento. Creo que como nunca nos invaden las novedades, las cosas, lo novedoso. Si hoy tengo un celular, mañana quiero tener otro mucho mejor, porque la tecnología me lo pide, me lo exige, y nos comunicamos mucho. Los medios de comunicación están a nuestro alcance, pero estamos muy solos y solas, y eso solamente lo podemos nosotros suplir si nos detenemos en esta carrera de activismo, en esta carrera de estrés, porque son las enfermedades del siglo XXI, el estrés. La gente se estresa, se pone nervioso, y entonces esa paz, esa tranquilidad que deberíamos tener, se nos va perdiendo, la paz que el Señor nos ha dado y que tendríamos que anunciar. Es la carrera del estrés, del conocimiento, pero de alejarnos de lo esencial, como le dice Jesús a Marta. Sin duda. Al final podemos ser conocedores de la escritura, de la doctrina, de las últimas novedades que saca el Papa Francisco, pero no es suficiente para ser discípulo. El discipulado implica esa experiencia existencial con Cristo que no es por la información que tengas, es por la manera como recibes el Espíritu del Señor. Y eso es contemplación, eso es oración, eso es cultivar el Espíritu. Como bien dice la hermana, vivimos en un mundo tan acelerado donde hay una transvaloración. Lo que no tiene tanto valor ahora se exalta como el acumular, la riqueza, el poder, el tener. Y al final de cuentas lo que como consecuencia de aquello vivimos es eso, la soledad, la depresión, el llamado estrés, que después tiene tantas maneras de manifestarse. Es importante cultivar el alma, cultivar el arte, cultivar la contemplación, la meditación, que en un mundo en el que vivimos parece que fuera una pérdida de tiempo, pero vale la pena hacerlo. Padre Luis, la oración en la iglesia, la oración en la familia, la oración no como una pérdida de tiempo, sino como realmente el alimento que necesitamos, aquello que realmente va a llenar plena y completamente nuestra vida íntegra, también el espíritu, el cuerpo. ¿Cómo podemos motivar a nuestra comunidad a que se dé esos tiempos de silencio, de meditación, de oración delante de Dios? Es importante y mucho más importante, haciendo un ejemplo de la oración. Hace 2 semanas, en realidad una semana, ¿no? Fuimos a Villamontes, una asamblea de todos los sacerdotes a nivel nacional, donde se organizó la acogida a los sacerdotes en las familias. Y ahí yo he sentido en carne, ahí en la familia donde yo estuve, pues esa hambre de Dios, ¿no? Esa hambre de Dios, buscando primero a la llegadita nomás, la gente decía: padre, sí, usted es padre, sí, ¿y a qué casa va a ir? No sé, ¿no? Entonces quisiera que vaya a mi casa. Entonces yo ya inmediatamente sentí, ¿no?, que he llegado solo, entonces ya había mucha gente esperando, ¿no?, muchas personas, y en su mayoría mujeres, ¿no?, mujeres esperando, quisiera que vaya a mi casa. ¿A qué? A bendecirla, a estar con nosotros, a hablarnos de Dios.
Entonces ahí yo sentí el hambre de Dios, de la gente, el hambre de Dios, de las personas, de las familias. Y fui adentro y me dijeron, tienes que ir con esta señora. La señora, bienvenido, que este, que el otro. Y las otras se quedaron, no sabía si habría más sacerdotes o qué. Entonces, al llegar a la casa, pues la señora puede hacernos una bendición, puede hacernos una oración. Necesitamos la oración en mi casa, en mi hogar, ¿no? Y después de los 2 días o 3 días me contaron su vida. Necesitamos a un Dios en nuestra casa, necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, necesitamos oración, hablando de la oración, ¿no? Oración, porque en mi familia es esto, todos sus problemas, dificultades que hay en la familia. Hermanos, la oración es fundamental, ¿no? La oración es fundamental dentro de una familia. Y ellos nos decían, ¿no? Hay un montón de problemas aquí, en esta ciudad, en este departamento. Hay un problema de injusticias. Hay un montón de injusticias. Hay un montón de falta de trabajo. Necesitamos oración, necesitamos bendición. Gracias por haber venido a todos los sacerdotes, ¿no? Entonces, algo bien importante. ¿Y eso qué te dice? No es para halagarnos nada, sino que hay en el pueblo un hambre de Dios, de decir, pues necesitamos a Dios en nuestras vidas, con lo que dijo la hermana, con todas estas situaciones, esta aceleración de la ciencia, de la vida, del consumismo, todo, ¿dónde está Dios? ¿No? Entonces nos invita a que podamos, a las familias, pues sentarnos como María, ¿no? Sentarnos frente a Jesús, escuchar su palabra, escuchar para cualquier actividad. Y ahí está la oración. Muchos dicen, ¿para qué vas a rezar? ¿Eres hermano? ¿Eres evangel? ¿Qué? No, la oración es la escucha de Dios, la palabra de Dios que entra en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu familia, en tu trabajo, donde tú estés, la oración es fundamental. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es el diálogo con Dios, es el conversar con Dios para cualquier actividad, para cualquier momento que puedas realizar, ya sea en tu trabajo, no solamente en el templo, ¿no? Sino en tu trabajo, en tus actividades diarias, en tu estudio. A los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están perdidos, lastimosamente, perdidos, pero hay que decirles, nos sentaremos a rezar, como familia, como niños, como jóvenes. Hay que escuchar la palabra del Señor. Dejen de lado su ciencia, dejen de lado la tecnología un ratito, ¿no? Es que los celulares. Y haremos una oración, una escucha de la palabra, y según eso, y van a ver que es una experiencia bonita rezar en familia. Es hermosísima porque después se pueden reconciliar, se pueden pues recordar sus momentos malos, momentos hermosísimos. Entonces la palabra de Dios es fundamental dentro de la familia, ¿no? Sin duda, hay que insistir en aquello. No es una pérdida de tiempo. Esto de que el tiempo es oro es para el capitalismo. Para el cristiano el tiempo es una riqueza de Dios. Y el tiempo en oración, en contemplación, en escucha, es un tiempo valioso. Hay que cultivarlo en el hogar. Ese es el primer lugar donde hay que enseñar a escucharnos. Hay que enseñar a tener momentos de silencio, a cultivar el espíritu, a saber orar delante de Dios. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.